Hola, hola. No, tarde, no. Muy bien, buenas tardes a todos. A ver, yo soy médico internista del Hospital Real Alianza, mi nombre es Miguel Guevara. Vamos a hablar hoy día sobre un síndrome que es muy importante. Otra característica del síndrome histérico, ¿no? Que cuando usted lo enfrenta, casi en la totalidad de los casos va a llegar al diagnóstico, tarde que temprano. Eso es algo que lo vemos en la práctica hospitalaria de manera frecuente, ya sea por un efecto primario o secundario sobre la función hepática o sobre su recorrido, que vamos a ver sobre lo que significa la bilirrubina, se logra llegar hacia el origen del problema, ¿no? En casi todos los casos, lo dividimos 99%. Este señor lo conocemos, ¿cierto? Y a veces nos hace reflexionar un poco porque no todo lo que pasa en la televisión es lo que pasa en la vida real, ¿no? La realidad a veces supera la ficción y efectivamente, ¿no? El hígado es un órgano fundamental, por eso es que la insuficiencia hepática, ya sea aguda o sea crónica, ¿no? Repercute en la calidad de vida del paciente, ¿no? Aquí solamente para recordarles que nosotros estamos haciendo la introducción a la clínica y aplicamos lo que se llama el método clínico y aplicamos lo que se llama el pensamiento clínico, ¿no? Señora, pero doctor, ¿qué es todo eso? Bueno, es muy sencillo. Estos son los pasos. Primero, entrevistamos, buscamos signos y síntomas, ¿correcto? Para buscar el diagnóstico sindrómico, que es el primer paso, ¿no? Ahí está el síndrome histérico. Después seguimos avanzando y vamos al diagnóstico topográfico. En este caso puede ser el hígado, la vía biliar, la vesícula, ¿no? O el estado prehepático, salud. Y luego de eso pasamos a una entidad que se llama la entidad nosológica, que ahí no la hemos colocado, pero que involucra el diagnóstico diferencial y el diagnóstico etiológico, que es finalmente el que queremos decir ya de manera definitiva, ¿no? A ver, me explico. Tengo un paciente con náuseas, vómitos, hiporexia, ictericia y dolor abdominal, ¿de acuerdo? Con 6 meses de evolución. Entonces digo, esta es una hepatitis crónica, ¿vale? Una hepatitis viral crónica. ¿Qué tipo? Vamos a ver, ¿dónde está la lesión? En el hígado, muy bien. El diagnóstico topográfico, estamos en el hígado. El diagnóstico nosológico, hepatitis viral crónica o hepatitis crónica, ¿no? Le hago una serie de pruebas y encuentro que tenemos un marcador de hepatitis B crónico, ¿no? Es una de las formas crónicas de la hepatitis B. Y entonces digo, el diagnóstico etiológico es hepatitis crónica por virus de hepatitis B. Ese es el orden. Pero no hubiera llegado a eso si yo no hubiera entrevistado al paciente, si no lo hubiera examinado. Y así, en casi todos los elementos que tenemos, vamos a llegar al etiológico de alguna manera u otra, en la mayoría de los casos. Pero nos vamos a concentrar en los primeros dos pasos, signos y síntomas y diagnóstico sindrómico. Y cómo no, de repente, explorar un poquito el topográfico. Entonces, para eso explorar un poquito de lo que es la anatomía del hígado, no quiero cansarlos con esto, pero es importante recordar que tenemos dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Tenemos la cara diafragmática del lóbulo derecho, vamos a poner por acá, ¿cierto? Esta es la cara anterior del hígado, la que examinamos, ¿no? El reborde inferior cuando hacemos el examen físico. Miren la relación que hay entre el hígado y la vesícula, ¿no? Y la vía biliar, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1,5 kilos, ¿cierto? Pero puede llegar en vivo a pesar hasta casi 2 kilos, ¿no? Por la cantidad de sangre que hay. Miren la segmentación, es importante, ¿no? Tanto la segmentación anterior como la cara posterior. Y miren todos los vasos que hay. Esto obviamente usted lo lleva en anatomía, la parte anterior y la parte posterior. ¿Por qué es importante? Porque a veces uno piensa que el hígado tiene que estar completamente o parcialmente dañado recién para que el examen de laboratorio nos diga alguna alteración, y no es así. Vemos pacientes con patología orgánica del hígado hasta con un 90% de compromiso y la función hepática sigue siendo normal, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la poca reserva que hay de un hígado sano te permite establecer en la sangre niveles casi normales. Por eso es que el laboratorio es un complemento. Alguien mira el laboratorio y dice, no, el señor está bien del hígado. Dice, no, cuidado, ¿no? El laboratorio nos da una orientación, pero parcial de lo que está pasando realmente en el órgano. Ese es un primer aviso. Cuando yo hago la histología, puedo encontrar básicamente
un acino, que es una unidad que contiene un pequeño espacio porta, ¿no? Las vénulas hepáticas, ¿no? Y vemos las características de forma poliédrica, ¿no? Vemos los sinusoides hepáticos, el hepatocito, ¿cierto? Y finalmente cómo se organiza el óvulo hepático. Entonces, si vamos dándonos cuenta de esto, ¿por qué es importante la histología? Porque conforme pasan la complejidad, las biopsias hepáticas nos van a permitir demostrar algunos patrones, ¿no? Que son diferentes evidentemente a la normalidad y que nos van a orientar mucho a los diagnósticos. Y aquí llegó algo importante, bilirrubina, ¿no? ¿Cómo es que ya hemos conversado de bilirrubina? ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco largo esto, pero ¿qué cosa es la bilirrubina? El bilirrubina es un pigmento, ¿cierto? ¿Que viene de dónde? De la hemoglobina, ¿no? El grupo N, ¿cierto? Hemoglobina. ¿Qué cosa es el grupo N? Es un pirrol, un tetrapirrol, ¿no? Que en el medio tiene el fierro, ¿cierto? Ese le da el color. Es como la clorofila, ¿no? También tiene un pirrol, pero en el medio tiene, creo que el cobre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Es otro elemento. Nosotros tenemos el fierro. Y ese pirrol, además, se acompaña de globina, que son cadenas de aminoácidos. ¿Dónde está eso? El glóbulo rojo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, glóbulo rojo. 120 días ahí. Llegan los 120 días, hemocateresis. Hay que romperlos. Y hay que reusarlos. Se vuelve a destruir y se recicla todo. Entonces ahí aparece la biliverdina, ¿no? Ahí aparece todo este proceso que vamos viendo progresivamente en el famoso sistema, el famoso RES, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la bilirrubina? Es un pigmento amarillo, ahí dice tetrapirrólico, que está en la bilis, ¿no? Y se deforma por la degradación de la hemoglobina. Pregunta de examen, ¿no? ¿Sí? ¿Pregunta de examen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen. Entonces, miren cómo todo el proceso de escisión de la hemoglobina se va partiendo. Número 5, número 6, va transportándolo, va al hígado. En el hígado se glucuroniza, la primera, la segunda, va a los canalículos y todo ese paso que sale, ¿no? Entonces, lo que sí hay que recordar dos cosas. La que no se ha conjugado es una forma hidrosoluble, ¿cierto? Y la que se ha conjugado se llama liposoluble, ¿no? O también llamada prehepática y la llamada poshepática, ¿no? Son formas de presentación. Muy bien, le damos una pausa en la tecnología, siempre es bueno. Y finalmente acá, lo que habíamos quedado, ¿no? Conjugada o no conjugada, la bilirrubina total va de hasta 1 miligramo por decilitro, ¿cierto? Hay que recordar que el 70% de esto es la no conjugada y el 30% es la conjugada directa, ¿ya? En lo normal, ¿sí? Y que aparece, ya vamos a ver más adelante, cuando va aumentando de proporción. Y se va fijando algunas partes. Bueno, aquí nada más para saber que cómo examinamos esto, con una prueba de sangre, una muestra sérica venosa, ¿no? Que nos permite evaluar la cantidad de bilirrubina. Entonces, si hablamos de bilirrubina, hablamos de ictericia, ¿no? Ya hemos hablado de ictericia, hace poco había un seminario, ¿no? Síndrome ictérico con relación amarillenta de piel y mucosas, ¿cierto? Bilirrubina indirecta, miren, 70%, bilirrubina directa el 40%, ¿cierto? Y hay un concepto claro, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hay un concepto claro de... Una cosa es hiperbilirrubinemia y otra cosa es la ictericia clínicamente detectable, ¿no? Entonces se dice que más o menos con el valor de más de 2.5 ya nosotros somos, objetivamente vamos a observar la ictericia, ¿no? Ya sea en las escleras o en la piel. Y por eso que la segunda pregunta de examen, ¿cierto? La segunda, todos atentos con ese examen. ¿Hay hiperbilirrubinemia sin ictericia? Sí, claro. Porque entre 1 y 2.5 es hiperbilirrubinemia, solo que el paciente todavía no está ictérico, ¿no? Con más de 2.5 el paciente clínicamente es detectable. La segunda pregunta de examen. Y la pseudoictericia, básicamente cuando algunos otros pigmentos, ¿no? Ya sean los carotenos, algunos fármacos, el tomate también, y bueno, la papaya, la zanahoria, hay gente que consume una gran cantidad de frutas a diario. Este pigmento se queda en la piel, pero no en las escleras. Es característico. Usted va a ver al paciente, ve el color en la piel, pero va a las escleras y obviamente no va a haber nada, ¿no? Esa es la pseudoictericia. De esto no vamos a hablar más, es la bilirrubina, ya hemos conversado, se lo dejo para que ustedes lo repasen. Yo lo he visto en fisiología, ¿no? Igual acá, no vamos a poner
detalles, ¿sí? Acá sí me interesa ir un poco conversando. Cuando yo determino un proceso que está antes del ingreso al hígado, todo es prehepático. Y ahí fundamentalmente hablamos de hemólisis. Tercera pregunta de examen, hemólisis. ¿Ya? Hemólisis. ¿Qué cosa es hemólisis? Y me dice, ¿ah? Es la destrucción patológica del hematín. Patológica, o sea, no es normal. Porque la destrucción, vamos a decir, programada es hemocateresis. Entonces, la hemólisis es la destrucción temprana, joven, previa, ¿no? Del glóbulo rojo que debió vivir 120 días y por diversos motivos falleció antes, ¿no? que cumplir su espacio. A eso se llama hemólisis. Entonces, si nosotros estamos, el sistema reticular, retículo endoplásmico, en este caso el vaso, todo el proceso que reactiva todo esto, es un proceso muy intenso, ¿no? Entonces, tanto así que cuando uno empieza a hemolizar, miren, ¿no? Empieza a hemolizar, el sistema se hipertrofia, ¿no? Y hasta dicen que se llega a hacer 20 veces su potencia habitual. Y recién después de eso aparece la ictericia. Interesante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Ay, doctor, no entendí. La cuarta pregunta de examen. ¿Puedo tener un paciente que esté hemolizando y no estar ictérico? Sí, por lo que estoy hablando. Porque ya empezó a haber la hemólisis, pero esa capacidad de agarrar todos los elementos antes de que la ictericia se acumule, ya está pasando. Pero cuando sobrepasa el umbral, aparece la ictericia. O sea, sí puede haber hemólisis y aún el paciente no está ictérico. O sea, no pensar que porque sea ictérico, sí tiene hemólisis. No, ya hace rato que está hemolizado. Entonces, cualquier proceso que determine la destrucción del eritroma o la hematía antes de ingreso al hígado se llama hemólisis. Y hay varias causas, ¿no? Que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esferoidosis hereditaria. ¿Qué cosa es eso? En vez de que sea el glóbulo rojo bonito, ¿no? Bicóncavo, lindo, flexible, ¿no? Que pasa por los vasos más pequeñitos, se vuelve más redondito, ¿no? Y lo vemos en la lámina periférica. Eso le llamamos esferocitosis. ¿Está bien? Después dice, en enfermedad hemolítica recién nacido también hay incompatibilidad del grupo sanguíneo, la famosa eritrocitosis fetal, y hay la anemia hemolítica autoinmune, que es todo un grupo más grande. Cualquiera de estos elementos o cualquiera de estos mecanismos, sea cual fuere, lo que va a hacer es que el glóbulo rojo no llega a su tiempo final, se rompe y por lo tanto va a dejar, ¿no?, en globinas, ¿cierto? Y por lo tanto biliverdina y por lo tanto bilirrubina. Y la bilirrubina no conjugada, ¿cierto?, en mayor cantidad, o la prehepática, la que no se ha unido todavía a nada más. Aquí, a ver, la no conjugada, vemos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de hemólisis, ¿no?, es una bilirrubina no conjugada. Ponemos acá el ejemplo: hemólisis, anemia, hematocrita, hemoglobina. Ya, muy bien. ¿Qué va a pasar ahí? Evidentemente, en la mayoría de los casos, el paciente está ictérico y está pálido. ¿Ya? Vamos a ver la semiología. ¿Qué cosa es ictericia? Amarillo, ¿no? Y pálido, pero blanco. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Qué pasa cuando juntas el amarillo con el blanco? ¿Va? ¿Veo qué? ¿Ah? Amarillo claro. Está bien. Amarillo claro. Ahorita vamos a ver eso. Es importante lo que dice su comentario, porque esa es la quinta pregunta del examen. Entonces, cualquier cosa que produzca hemólisis, ahí hemos puesto lupus, ¿no?, como una de las enfermedades autoinmunes más características, ¿no?, que puede producir esta famosa eritema malar. Esta es esa paciente de acá abajo. ¿Ven? El eritema en alas de mariposa. Es el paciente con lupus. Y aquellos pacientes que tienen mielodisplasia, ¿qué significa mielodisplasia? La médula ósea se vuelve lenta, ¿no? Entonces no efectiviza y por lo tanto el glóbulo rojo no es tan maduro y termina siendo hemolizado. Cuando pasamos ya a la hepática, ¿qué vamos a tener acá? Básicamente se va a perder la capacidad de captación, ¿no? Y eso puede darse básicamente por dos cosas, ¿no? Porque hay desórdenes genéticos que son poco frecuentes, ustedes van a ver los nombres ahí,
o hay una disminución o deficiencia en la glucuroniltransferasa, ¿cierto? O finalmente hay un daño hepatocelular, que es lo más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de daño hepatocelular? Ya, pero la causa alcohólica, pues, el alcohólico y viral, el gran consumo del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Defectos de conjugación, ¿no? Va a haber aumento de la urina indirecta como tanto como la directa, porque estamos hablando de un proceso ya a nivel hepático. Entonces, ¿de quién hablamos? A ver, síndrome de Gilbert. Sexta pregunta de examen. Un Gilbert es un joven, ¿no?, que hace ictericia, ¿ustedes lo ven? Pero luce bien, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene molestias, come bien, ¿no?, da examen, viene a su clase, todo está ictérico. Un Gilbert, pero lo ven, se pone más amarillo en épocas de estrés, ¿no?, cuando va al examen, o cuando hay una infección, ¿no? Ese es un Gilbert. Entonces, un paciente ictérico, sin compromiso sistémico, y que se active el proceso de estrés, probablemente sea un síndrome de Gilbert. Es un fenómeno benigno, es más que todo de parte de aspecto, no va a haber un daño. El paciente vive con eso, y de repente en un momento se van a cruzar. Es ictérico, ¿no? Ustedes ya están aprendiendo a ser más objetivos con nosotros. Y después vienen ya otros elementos más, como el Kirchner-Naja, ¿no?, y otros más, Dubin-Johnson, motor, que no lo vamos ahorita a tratar de ampliar porque son poco frecuentes realmente. Son poco frecuentes, ¿no? Entonces, Gilbert sí van a verlo de adultos, el otro sí van a ver de pediatría. ¿Qué pasa posteriormente? Acá vienen las causas más frecuentes, las obstructivas, las poshepáticas, las que a veces nos hacen llevar. Y hay causas benignas y malignas, ¿no? Entonces, a la cabeza, litiasis biliar. ¿Se acuerdan? Sí, sobre todo a nivel de colero. Y para que haya litiasis biliar, más frecuente en conocer mujeres, 40 años, con sobrepeso y multíparo, ¿no? Ese es más o menos digamos, el perfil de la persona. Por eso dicen, cada parto, ¿no?, una piedra, dicen, ¿no? Así dicen las mamás. Estenosis biliar, atresia, bueno, parasitosis, ¿no? También puede bloquear la vía biliar, ¿no? Fasciola hepática, ¿no?, por ejemplo. Y las malignas, a la cabeza está el cáncer de páncreas, ¿no?, la cabeza del páncreas, que va a generar una ictericia obstructiva silente, le decimos, ¿no? Generalmente no hay dolor, ¿no?, o el dolor es mínimo, bien importante, ¿no? El paciente viene amarillo, ha bajado de peso y no hay más. Cáncer de páncreas, ¿no? Esa es una característica. Y la vía biliar, que sí ya tiene otros elementos, porque tiene un componente más. Entonces, aquí solamente para recordarles cómo es que vamos aumentando los niveles, ¿no?, de bilirrubina, vamos aumentando en suero, se va poniendo en la piel, conjugada, no conjugada, van para la orina y por eso aparece la poluria. Muy bien. Acá, para ver alteraciones de la excreción, cualquier proceso que tengamos como obstructivo, va finalmente a regurgitar a la parte sistémica y en este caso a la sangre, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que esa foto ya es bastante excesiva, pero sí, puede ver ictericia de esa manera. Acá no voy a entrar en esto. Acá también ya lo he egresado. Acá estamos. Entonces, cuando yo comienzo a preguntar, mi paciente está ictérico, porque yo lo reconozco a la ectoscopía, ¿no? Y digo, ¿está ictérico? Parece ictérico. Confirmo la ictericia. Entonces, ¿qué es las primeras cosas que yo hago? Luego de haber observado, descarto una pseudoictericia, ¿cierto? Entonces pregunto sobre el consumo de algunos alimentos, licopenos, etc., para ver. Y efectivamente, ya estoy mirando la conjuntiva. Si la conjuntiva está libre, probablemente no sea ictericia. Pero si lo está, entonces tenemos que comenzar. Muchos de los pacientes no se dan cuenta que están ictéricos, ¿no? Se da cuenta algún familiar, la esposa, los hijos o alguna otra persona, ¿no? Llegan a hacer la consulta y no se percatan. Eso suele pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo está ictérico el paciente? Si dice días a semanas, piensas en hepatitis, ictericia obstructiva. Si son meses, ¿no?, hablamos de hepatopatía crónica, ¿cierto? Cirrosis biliar primaria, si es una mujer joven, ¿no? Apareció rápidamente, en horas o en días, hepatitis viral,
hepatitis tóxica, ¿no? Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias, ¿no? El mismo, hasta el paracetamol a dosis altas. Hay gente que toma, a veces por un tema de autolisis, quieren quitarse la vida y toman sustancias y hacen una hepatitis tóxica, ¿no? O sea, todo ese panorama lo pueden tener, ¿no? Y finalmente, si es lento, cirrosis biliar primaria o hepatitis subaguda, ¿no? Ahora, cuando apareció la ictericia, ¿no? Estuvo precedida de pérdida de apetito, ¿sí? La hepatitis vírica tipo A, es característica. Solamente una mención, en los niños pequeños, por si acaso, en escolares, ¿no? Preescolares, muchas veces existe la hepatitis viral tipo A anictérica, o sea, no se ponen amarillos. El niñito solamente se vuelve hipoactivo, ¿no? Lo llevan al consultorio con la mamá y se duerme ahí encima del consultorio. Está como un trapito, ¿no? Como un muñeco de trapo, no se mueve. El niño sano, pues, se levanta, corre, travieso, jala, ¿no? En ese caso, eso es característico, ¿ya? El niñito que hace probablemente no. Y a veces coexiste con otra infección. Entonces, ha habido náuseas, vómitos. En la aversión al tabaco también se ha descrito la hepatitis viral tipo A. Es característico también. Pero lo podemos ver con eso. Igual, es moderada, intensa, intensidad variable. ¿Qué cosa es moderado e intenso? Cabeza, tronco, extremidades. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Ya? Cabeza, tronco, extremidades. Conforme vamos viendo más allá, eso va a ser más intenso. ¿Ok? Es parte de. Muy bien. Cirrosis, cuadros hemolíticos, ictericia obstructiva cuando es intensa, ¿no? A nivel intrahepático. El antecedente de el antecedente de alguna inyección intramuscular, subcutánea, catéter, hemodiálisis, vacunas, transfusiones, tatuajes, tratamiento dental, los últimos 6 meses nos hace pensar siempre en hepatitis viral tipo B. Es la forma en que se contagia a muchas personas. ¿Ya? Por eso que esos que les gustan los tatuajes, ¿no? Tomen sus precauciones, ¿no? Dicen que les hablan el SEC delante de ustedes porque muchas veces repiten. Un segundo. Entonces, bueno, lo de las drogas evidentemente sí ya es un tema mucho más grave, ¿no? Hay grupos donde comparten las drogas intravenosas, comparten las agujas. Bueno, no nos tiene por qué alarmarse, es parte de lo que ocurre, ¿no? Es la realidad, es solo hay que preguntarlo o hay que verlo. ¿Ya? Ahora, por otro lado, cuando hay ingesta de comida, ¿no? De repente mal manipulada, pescado crudo, etcétera, puede ser hepatitis A, ¿no? Y así podemos ir preguntando, ¿no? Por ejemplo, en el color de la orina, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Miren, la orina normal a la derecha, un poco de bilirrubinemia. Cuando es muy cargado, muy marcado, incluso dicen que el paciente le va a decir, doctor, orina como Coca-Cola, ¿no? Está muy concentrado. Entonces van a ver bilirrubinemia ictérica hepatocelular obstructiva cuando vemos como la cerveza de Coca-Cola. Y cuando es lectospirosis, es tipo sanguinolenta, ¿no? La lectospira es una bacteria, ¿ya? Entonces, la lectospirosis es una infección que habitualmente adquiere una persona que trabaja en las acequias. Entonces, paciente o persona que viene trabajando en lo que le llamamos trabaja en canal de regadío, trabaja en zonas de cultivo, y a veces no se protegen con botas, ingresan por las heridas, ingresa esta bacteria se llama lectospira y produce una lesión hepatocelular, ¿no? Con ictericia y fiebre. Es un cuadro bastante serio y puede incluso hacer que el paciente pierda la vida. Entonces, tanto lectospirosis como hepatitis tóxicas, ¿no? Pueden provocar cambios en el pigmento y por lo tanto productos de esa naturaleza. Seguimos hablando, las heces. ¿Qué pasa con las heces?
Cuando es clara y despigmentada, evidentemente hay una utilización obstructiva, ¿no? Intra o extrahepática. Cuando están hiperpigmentadas, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Hemolítico. ¿Sí? Hemolítico. Perfecto. Y cuando son negras, como bueno, la melena es la hemorragia digestiva, ¿no? Ahora, si está ictérico y tiene fiebre tu paciente, lo primero que piensa es colangitis, ¿no? No se preocupe, no se asuste. Es Halloween. Entonces, otra cosa importante, ¿no? En las hepatitis víricas, habitualmente, miren, el paciente, ¿qué hace? Hace fiebre, cae la fiebre y aparece la ictericia. Crece el hígado y aparece el dolor, ¿no? O sea, FID, fiebre, ictericia y dolor. Ese es más o menos la secuencia típica de una hepatitis viral. ¿Ya? Ese es el orden. Y cuando hay escalofríos, sí, rompehuesos, hay que pensar en colangitis. O sea, hay obstrucción en la vía biliar. Sexta pregunta de examen. A los que se han dormido, se les pasó. Igual, paciente ictérico con dolor tipo cólico, obstrucción por cálculos, es infrecuente el dolor, es tipo cólico efectivamente. El dolor en el cuadrante superior derecho, hepatitis, ¿por qué? Porque crece el hígado. Entonces la cápsula se distiende y da dolor. Por eso que duele, ¿no? Epigástrico, enfermedad pancreática, pérdida del apetito y es otra vez hepatitis, dolor articular, hay cirrosis con compromiso, cefalea, prurito, hay colestasis. Y ya cuando hay lesiones fáciles de sangrado y todo, tenemos que hablar de compromiso ya más importante por falla de la coagulación, ¿no? Pérdida de peso, ya estamos hablando de carcinoma de páncreas o cáncer. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que recordar, ¿no? El dolor, malestar general. Esto ya lo hemos visto. Muy bien. Igual acá, eso lo vamos a ver en una fotito más adelante. Por ahí dijo su compañera, ¿no? Amarillo claro, flavínico, hemolítico. Amarillo naranja, rubínico, hepatocelular, ¿no? Verde amarillento, verde obstructiva, y ahí falta la melánica, ¿no? ¿Cierto? Que es la manga. Cuando hay hepatomegalia, cirrosis alcohólica, ¿no? En la primera etapa. Y después puede haber fibrosis y otros procesos malignos. Cuando tenemos un hígado de potencia pétrea, obviamente estamos pensando en un hepatocarcinoma, ¿no? Eso ya es algo evidente. El hígado es pequeño, también hablamos de cirrosis hepática, ¿no? Y algunas veces puede haber un soplo en el área hepática, ¿no? También son cirrosis o un tumor vascular. Cuando es distensión abdominal, tenemos que pensar en ascitis, materia desplazable. Y cuando se palpa la vesícula, séptima pregunta de examen, ¿cierto? La famosa vesícula de Courvoisier Terrier, ¿no? ¿Cierto? ¿Dónde vemos eso? En el cáncer de páncreas. ¿Está bien? Cuando tenemos un paciente con el signo de Murphy positivo, estamos hablando de una colecistititis o una colelitiasis, ¿no? Igual siempre, cuando hay fiebre y escalofríos, piensen en colangitis. ¿De acuerdo? Piensen en colangitis. Y eso significa actuar rápido, porque hay que dar antibióticos, hay que drenarla, hay que evacuar esa bilis que está ahí. Muy bien, solamente para ir terminando, miren acá lo que dijo su compañera: flavínica, rubínica, verdínica y melánica. ¿Ya? Tipo de ictericia por infección. Esta lesión hepatocelular, un poquito está magnificada, creo que por la luz de la pantalla, pero ahí estamos. Esta es una verdínica. Miren, cuando hay colestasis crónica, miren cómo se forma esa antelasa, ¿no? Encima de los párpados acá. ¿Ya? ¿Ok? No lo vemos con frecuencia, pero cuando se encuentran es evidente. Ya sabemos la coluria, más oscuro, la ictericia verdínica, esta es colestasis crónica, ¿no? Hay hipohipocolia y la famosa mala absorción, y hay prurito. No se olviden. Miren, esta es octava pregunta del examen. Miren, ¿qué manifestaciones hay de colestasis crónica? Está bien. ¿Ya? ¿Está bien? Si su paciente tiene 4 de 5, ya saben que es colestasis crónica, ¿no? Aunque le digan, doctora, pero no, yo hace 3 días no me he puesto mal. No, todo eso, ¿no? Nos obliga a pensar en un proceso mucho de más largo tiempo. Muy bien. Yo no quería cansarlos porque no veo que están todos bien agotados. Y ha habido demasiada gente el día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Hay examen? Sí. ¿De qué? De la patología. Ah, con razón. Sí, pues siempre hay esos temas, ¿no? Muy bien, algo así me habían dicho, pero yo no me vi por enterado. Hubiera cancelado la clase. No, tampoco, no se puede. ¿Alguna pregunta a los que están despiertos?
a los que han almorzado poco, a los que están preocupados. Miren, solo para cerrar una idea. Ictericia es un signo. Cuando se lo encuentra, y lo encuentra porque lo busca, y siempre se explora con luz natural, ¿de acuerdo? No se examinen la noche, no cometan ese error, ¿ya? A veces uno de la noche, bueno, estoy de guardia, veo al paciente, ¿qué voy a hacer? Pero no lo voy a deliberadamente examinar en la noche, me va a pasar la ictericia, es posible. Entonces, hay que observar bien las escleras, observen bien debajo de la lengua. Abra la boca, suba la lengua, ahí está la ranina, ahí está el tamiz politérico, ¿no? La piel, la parte anterior, la parte posterior. Y después vayan haciendo de rascado. Rascado. Acá a los lados, la espalda, la parte interna, son características. Cuando hay prurito y cuando hay colestasis. Importante el concepto de anemia ictericia. O sea, yo digo anemia ictericia, tengo que pensar en hemolis. La causa ya la veré. Es congénita, es adquirida, es autoinmune, es farmacológica, es infecciosa, no sé. Pero ya la tengo. ¿De acuerdo? Segundo, si encuentro ictericia y encuentro estigmas hepáticos, o sea, encuentro hipertrofia parótida, telangiectasias, ginecomastia, cambios en el vello, axilar, etc., tengo que hacer una hepatopatía crónica. A la cabeza, historia de alcohol, historia de hepatitis. ¿Cierto? Y después veo todas las demás. La famosa ahorita, la famosa NASH que le llaman, esteatohepatitis no alcohólica, que tienen los obesos. Paciente obeso, tiene hígado graso, y con los años se transforma en una cirrosis, si acaso. O sea que la obesidad está por todos lados. ¿Ya? Hay que cuidarse. Entonces, y por otro lado, si yo tengo ictericia, sin dolor, y baja de peso, tiene que empezar en cabeza de páncreas. ¿Ya? ¿Está bien? Ese paciente que es ictérico y no le duele nada, algo, ya sabemos que algo, ¿no? ¿Está bien? Y por último, el paciente con ictericia y fiebre, ¿en qué dijimos que habíamos pensado siempre? Colangitis, ¿no? ¿Te acuerdas? Colecistitis, colangitis. ¿Ya? Ya, me voy a ir diciéndoles algo final. ¿Qué cosa es la triada de Charcot? ¿Ah? ¿De la frotación Charcot es, no? No, es otro Charcot. ¿Cierto? ¿Charcot quién era? ¿Era alemán o era francés? ¿Ah? Sí, vamos a ver en el mataburro. La triada de Charcot habla de 3 elementos, ya para irnos, porque tiene que dar examen. Dolor, en hipocondrio, ictericia y fiebre. Ya, okay. Pero miren qué importante solamente la entrevista. Si yo primero tengo fiebre en el paciente, después ictericia y al final dolor, ¿frente a qué estoy? Hepatitis viral. Muy bien, doctora. Ya tiene un punto en el examen. ¿Te das cuenta? Pero si yo a la vez tengo dolor, primero, después tengo fiebre y al final ictericia, ¿frente a qué estoy? Esa es una colecistitis aguda. ¿Y por qué mecanismo? Le explico. Esta es la vesícula, se obstruye por una piedra. ¿Está bien? Viene el dolor, el cólico biliar. Mi 2 huevos fritos, mi hamburguesa, mi mayonesa, mi ketchup. ¿No? Y en eso, un colicazo. ¿No? Viene el dolor, ¿cierto? La piedra obstruye la vesícula y la vesícula se inflama. ¿Cierto? Las paredes se dilatan y aparece la fiebre o un cuerpo inflamatorio. Pero la vesícula a la vez crece en el fondo, ¿no? Y esa parte de la vesícula cae y empuja la vía biliar. Interesante, empuja el coledo. Por fuera lo empuja. Perdón, permiso. Y aparece la ictericia. Esa es una de las pocas causas de compromiso ictérico extraluminal. Claro, ya ahí tengo todo lo demás. Yo, Murphy positivo tengo. Y otra cosa importante, ya para ustedes, guacho, percusión hepática positiva, son 2 cosas. Colecistitis aguda o absceso hepático. ¿No? ¿Sí, no? Listo. Y tercero, si tengo dolor, ¿sí? Ictericia y después fiebre, ¿qué cosa es eso? Una colangitis.
Viene el dolor, ¿no? Se obstruye, colédoco. ¿Qué pasa con la bilis? Eleva, tericia, y después recién se infecta, ya se. Entonces, así como hay triada de Charcot, si no me pongo las pilas en la colangitis, ¿a dónde voy? A la famosa pentada de Raynaud. Pentada de Raynaud es el shock séptico, que el paciente es hipotensión y taquicardia. Por eso es que de las tres, la más grave es la tercera. Porque yo tengo que estar atento a que si es una colangitis tengo que actuar rápidamente y drenar la viabilidad. Porque si no el paciente va a estar en sepsis y después va a entrar en shock. ¿Está bien? Porque de nada me sirve, si ya diagnostiqué una colangitis. Qué bien, ¿no? No, y tu paciente ya entró a la UCI. No. Entonces, la idea es diagnóstico y manejo. Muy bien, si no hay preguntas, tengan suerte de su examen. Lo dejo esto acá. Ya, listo.